Muy buenas tardes, soy la doctora Irma Soldevilla Gallardo, estoy representando el Instituto Nacional de Cancerología. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. El tema que voy a presentar es imagen molecular en cáncer de mama. Aquí les presento la agenda, hablaré un poco de introducción de las imágenes moleculares de mama, las que tenemos actualmente, así como también qué nos dicen las guías internacionales de todos estos métodos de imagen molecular de mama, en qué o cuáles son sus indicaciones, así como también del PET-CT, prácticamente con FDG, que es el más común que todos conocemos, y también estamos nosotros parados, el PET-CT con FDG, con los métodos de imagen convencional para diagnóstico de cáncer de mama y de otros trazadores u otros radiotrazadores que nos van a permitir conocer la heterogeneidad tumoral, tanto del PROP intra como a distancia. En la introducción tenemos que el cáncer de mama es el segundo más frecuente a nivel mundial para ambos sexos y en mujeres ocupa el primer lugar a nivel mundial nacional. Aquí les presento las características histológicas y moleculares en el cáncer de mama, donde creo que todo esto ya lo conocemos o lo hemos visto muy frecuentemente, donde prácticamente está dividido en 5 subtipos intrínsecos, que va desde el luminal A, luminal B, el HER2 enriquecido o el triple negativo. Cada uno está representado por la expresión o la presencia o ausencia, ya sea los receptores de estrógeno, progesterona, del HER2, del marcador de proliferación celular, que es el Ki67, y por lo tanto cada uno en este caso tiene buen pronóstico o mal pronóstico. El de mejor pronóstico es el luminal A, el de peor pronóstico es el HER2 y el triple negativo. Todo esto se los estoy comentando porque otros radiotrazadores que tenemos actualmente en imagen molecular nos permite conocer ciertos blancos moleculares específicos como el receptor de estrógeno, progesterona y el HER. Todo esto de una forma o a través o todo esto sería in vivo, sin necesidad de biopsiar y por lo tanto esto va a tener una implicación terapéutica. Por esto es muy importante esta imagen. ¿Qué tenemos en la siguiente diapositiva? Antes de que llegue a la célula neoplásica, enfermedad metastásica, todo inicia desde las células precursoras. Todo esto para las propias células construyen una red extensa de comunicaciones locales y a distancia para poder establecer su propio sistema de neoórganos que proporcione células de tejido conectivo, matriz extracelular, vascularidad y características inmunológicas que van a permitir el crecimiento del tumor. Estas células, para poder asegurar su supervivencia, tienen que modificar su propio ambiente. Esto es a través de hipoxia, a través de acidez, a través del incrementar el metabolismo de la glucosa y la propia matriz extracelular que lleva todo esto al crecimiento del tumor, inclusive del propio tumor y la enfermedad a distancia. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué rol tiene la imagen molecular actualmente? ¿En qué estamos parados? Los métodos de imagen que tenemos en este modelo de evolución del carcinoma mamario, tenemos desde la detección temprana, que en este caso el que todos conocemos es el PET de mama o PEM, ¿sí? Que el rol que va a tener o va a permitir detectar lesiones premalignas, inclusive el carcinoma ductal in situ, que este llega a ser complicado para la detección en algunos casos con otros métodos de imagen. Ahí justamente en detección temprana, solo el PET de mama. ¿Qué tenemos en el avanzado? Aparte de los métodos de imagen convencional, de resonancia, ultrasonido y mastografía, tenemos desde el carcinoma ductal in situ, también va a tener su implicación el PET de mama, porque podemos valorar tanto como la resonancia, multifocalidad, multicentricidad, en este caso, si es recurrencia o son cambios por radioterapia, etcétera. Pero también tenemos aquí el PET, no solo con el FDG de PET de mama, sino el PET-CT corporal, con otros trazadores para poder conocer la expresión de los receptores que les acabo de comentar. En este caso, si queremos hacer un PET con fluorestradiol, un PET con HER2, para ver si esa propia lesión sí está expresando en su totalidad esos receptores o no. Y en la enfermedad metastásica, como les comenté, también son exactamente los mismos. ¿Qué tenemos aquí? Justamente esto se presentó en la 10ª reunión de Colima, que esto ya fue publicado, de las indicaciones de los estudios moleculares en cáncer de mama. Aquí tenemos los de imagen molecular de mama, en este caso, que sería más que nada lo de medicina nuclear, el PET-CT corporal y el PET de mama. Cada uno tiene sus respectivas indicaciones que en un momento se las mostraré. Iniciamos con las imágenes moleculares de mama.
tenemos que el término de imagen molecular mamaria ha sido generalmente usado para describir, en este caso, sistemas de gamma cámara dedicado que detectan radiotrazadores de emisión de fotón único, anteriormente llamados BSGI o imágenes gamma mamaria específicas. Así, estos son, pero únicamente con medicina nuclear y se hacen con un radiotrazador o radiofármaco llamados STAMIDIO. El segundo son sistemas, en este caso, que van a detectar radiotrazadores emisores de positrones, que en este caso el radiofármaco va a ser FDG, el que todos comúnmente conocemos. El PET de mama, como se debe decir actualmente, se divide o hay dos tipos de equipo, más bien, que el nombre va a cambiar dependiendo cómo está el detector del propio equipo. El primero que les presento aquí es el anillo, que este se llama DB-PET. Este nos va a tener a la paciente las imágenes el posicionamiento de la paciente va a ser en decúbito prono. Por lo tanto, no se van a obtener las imágenes como análogas a la mastografía. A diferencia del PET de mama, que los detectores están en sentido opuesto, va a permitir las imágenes análogas a la mastografía, que pues esto nos permite como una correlación. En esta diapositiva les muestro las imágenes con la gamma cámara, en este caso con la de detección de radiotrazador de emisión de fotón único, donde esta paciente se le inyectó cestamivir, que este es el radiofármaco aprobado por la FDA como herramienta de imagen de segunda línea después de la mastografía para la evaluación de las lesiones mamarias. Es una paciente de 59 años con carcinoma ductal invasivo en mama izquierda. Aquí tenemos las dos zonas de captación en la mama izquierda que se correlacionan también en esta proyección. Aquí vemos que son dos lesiones, en este caso hacia el cuadrante superior externo. Aquí tenemos las del DB-PET o lo que es el anillo, el MAMI-PET, donde aquí les estoy poniendo la imagen convencional de la mastografía y aquí se ve la imagen péndula o en decúbito prono. Aquí está el equipo. ¿Qué nos da este equipo? Nos va a permitir en este caso valores semicuantitativos, que nos va a dar un sub, a diferencia del PET de mama, que no nos da un sub, nos da un PubMax, que es una PubMax y LTV, que prácticamente no se, o sea, es como una relación lesión-fondo lo que calcula el equipo. Aquí tenemos las imágenes del PET. Aquí es con el radiotrazador, emisión de detección de positrón. En este caso vemos una paciente con cáncer de mama, vemos la cefalocaudal y la mediolateral, vemos que la lesión está en el cuadrante superexterno, así como una adenopatía ipsilateral. Y este es el equipo. En esta diapositiva, ese es un trabajo que se presentó en el ALASBIM de 2017. En este trabajo se hizo con 240 estudios de PET o de PEM, en donde únicamente se encontraron 5% de falsos positivos, o sea, 13 lesiones benignas. De esas lesiones benignas fueron una mastitis, una hiperplasia, fibroadenomas y tumores filoides. ¿Qué queremos dar a entender con esto? A pesar del gran número de pacientes, se obtuvo un bajo porcentaje de falsos positivos. Este es otro trabajo, que más bien, este se publicó. Es un trabajo que se realizó en el INCAN con el PEM para valorar la respuesta a tratamiento con quimioterapia neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama localmente avanzado.
Aquí se valoraron los parámetros semicuantitativos del PEM que les comenté, tanto el PUBMAX como el LTB, y se correlacionó con la respuesta patológica completa. En este caso aquí les presento la escala de acuerdo a los diferentes grados, del grado 1 al 5. Estos fueron los resultados. Tuvimos, 84.7% fueron luminal, HER2 13.2% y 11.10% triple negativo. En comparación con el luminal, los pacientes que fueron positivos por PEM, tanto el triple negativo como el HER2, tuvieron una tendencia para aumentar la respuesta metabólica en función del cambio de los parámetros semicuantitativos. Aquí se los voy a representar mucho mejor. La imagen A es un paciente luminal, la imagen B es un HER2 y la imagen E es un triple negativo. El comportamiento del PUBMAX en la respuesta a tratamiento inicialmente del luminal fue de 8.46 a 2.75, disminuyó. El comportamiento del LTB, que es la relación lesión, 32.99 inicial y terminó con 8.43. De forma cualitativa, vemos la lesión de la mama, la adenopatía. Se sigue observando la lesión de la mama, sí disminuyó. Este es el luminal. ¿Qué pasó con el HER y qué pasó con el triple negativo? Con el HER, adenopatías y múltiples lesiones, comportamiento multicéntrico multifocal. PUBMAX 3.94 bajo 1.1, prácticamente esto es fondo. LTB 19.5, 5.2, prácticamente es fondo, respuesta patológica completa. ¿Qué pasó con el triple negativo? Múltiples lesiones en la mama, adenopatías, PUBMAX de 4.2, terminó en 2.8, que prácticamente es fondo, LTB de 20.1, con final 5.6, que era fondo. Esto es lo que quise representar, lo que quisimos representar. Ya pasando a lo que es el PET-CT. Ya sabemos que el trazador más común que todos conocemos es FDG, que es un análogo de la glucosa. Aparte del FDG, hay otros trazadores que en un momento les voy a hablar, de los cuales voy a decir cuál tiene aprobación y el resto y cuáles no tienen aprobación por la FDA para su clínico. ¿Qué nos dicen las guías del PET-CT en general? Ya sabemos que el PET-CT, las guías en 2024 únicamente lo recomiendan en estadio avanzado, estadio clínico 3 y en carcinoma invasivo, ductal invasivo, comparado versus al lobulillar, ya que el ductal tiene mayor captación con el FDG que con el lobulillar. Pero también ellos mencionan, así como una anotación, puede ser útil en ciertas circunstancias de estadio clínico temprano, a partir del 2A, en ciertas circunstancias. Eso nos dice Guías en SCN 2024. También tiene utilidad en la recurrencia, enfermedad, respuesta a tratamiento. Estas guías salieron el año pasado de la la Sociedad de Imagen Molecular y Medicina Nuclear y también de la Europea de Medicina Nuclear, donde ellos nos dicen cuáles son las recomendaciones que ellos, de acuerdo al nivel de evidencia, o en qué escenario estaría recomendado o no el PET con FDG. Nos dicen, estadio clínico 1, no. Estadio clínico 2 puede ser útil en ciertas circunstancias, lo mismo que dice en SCN. Pero ¿en dónde sí está recomendado? A partir del 2B. Esta es otra publicación que salió el año pasado en la revista de Breast, donde ellos hacen como un resumen de todas las recomendaciones que tenemos actualmente, internacionales, de la que ya les mencioné, de la europea, con la Sociedad de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, que hacen SCN, 2024, ESMO y otras más. ¿Qué nos dicen aquí? Si es indicado el PET, pero siguen diciendo, no está recomendado el estadio clínico 1. En el estadio 2 es opcional. Sí está recomendado a partir del estadio 2B. Así como también mencionan otras indicaciones, donde hay otros escenarios. Monitorización de respuesta a tratamiento, recurrencia, también para valorar la terapia sistémica, que al final respuesta a tratamiento o enfermedad metastásica, un escenario de enfermedad metastásica. Ahora, ¿en dónde estamos? Con respecto al T, la N y la M. Ya sabemos que como para detectar lesiones de la mama, la principal limitación del PET, en este caso es el tamaño de la lesión. Si tenemos una lesión pequeña, ya se sale prácticamente de la resolución del equipo y lo comparamos contra la resonancia magnética, el PET tiene muy baja sensibilidad y especificidad, hasta 54% de sensibilidad versus la reso 77%. ¿Qué pasa con el PET de mama? Tanto el DB-PET como el PEM, que les presenté previamente, estos van a tener mayor sensibilidad porque estos equipos van a detectar lesiones más pequeñas por la resolución espacial que tienen.
Por lo tanto, van a tener alta sensibilidad, especificidad y certeza diagnóstica, similar inclusive a la resonancia magnética. Esto es con la T. ¿Qué pasa con la N? Hay que tomar en cuenta que también aquí tenemos el parámetro tamaño. Si tenemos una sensibilidad baja para micrometástasis ganglionar, si la comparamos con el ganglio centinela, ¿sí? La sensibilidad va desde 66% y una especificidad hasta 93%. ¿Dónde sí podemos ser útiles? Para poder detectar a través del PET-CT corporal adenopatías en nivel 3, supraclaviculares o en cadena mamaria interna. Esto nos dice que las adenopatías de estos niveles, si tienen alta captación de FDG, tienen un alto valor predictivo positivo. Aquí tenemos un ejemplo de la N. Esta es una paciente T4C N0 y por lo tanto M0. Le hacen el PET-CT, se ve la lesión en la mama derecha, hacia cuadrantes internos. ¿Qué hallazgo se tiene en el PET? Una adenopatía en la cadena mamaria interna derecha. Pasó de N0 a un N2B. Aquí pasa exactamente lo mismo con la M. Una paciente T3N2 ya conocida. M0 en la estratificación inicial, pero le hacen el PET, la lesión en la mama izquierda, adenopatía en la mama torácica interna izquierda, y así como también axilar izquierda, y aquí tenemos el hallazgo adicional. Una lesión ósea en el ilíaco izquierdo. Pasó de un M0 a un M1. Así como tenemos de que el FDG es muy bueno para detectar lesiones malignas, también tenemos que tener cuidado porque va a poder detectar tanto captaciones fisiológicas como lesiones benignas, y en las lesiones malignas va a tener distintos tipos de avidez. Hay que tomar en cuenta con las variantes fisiológicas, que sería tanto la lactancia y el embarazo, va a incrementar la captación de la mama, entre los falsos positivos, los abscesos, las necrosis grasas, los seromas. Hay que tomar en cuenta que todos los falsos positivos en la mama van a ser, número uno, pues mastitis, procesos postquirúrgicos, alguna lesión también, perdón, alguna lesión benigna como fibroadenoma, necrosis, etc. Aquí tenemos otra, también las lesiones benignas que les acabo de comentar, las lesiones malignas con lo que respecta al grado de avidez. El carcinoma ductal in situ pues tiene elevada avidez, el invasivo tiene alta avidez normalmente, el lobulillar tiene baja avidez. Por lo tanto, el hecho de que no capte no quiere decir que no esté positivo el estudio. Por eso, para eso son útiles otros métodos de imagen, inclusive otros trazadores. Y aquí también otros tipos de tumor que tienen diferentes grados de avidez, que pues nada más se los menciono. ¿Qué tenemos aparte como limitación del PET? Hay que tomar en cuenta que los subtipos histológicos, como lo menciona la guía NCCN 2024, dice que está indicado más con el ductal. ¿Por qué? Porque los carcinomas ductales tienen tienen un sub mayor versus los lobulillar. Los lobulillar pueden tener una captación baja o intermedia, ¿sí? También hay que tomar en cuenta el estado de P53 mutado o no mutado, el inmunofenotipo. Ya sabemos, como les comenté al inicio, que los luminal A son los que, son los de mejor pronóstico, pero también se caracterizan porque van a tener menor captación con el submáximo. A diferencia de los HER2 y triple negativo, que estos van a tener mayores grados de captación. Esto va a estar totalmente relacionado con los receptores hormonales. Los receptores hormonales positivos se caracterizan por tener bajo grado de captación, versus los negativos tienen mayor grado de captación, y también el SBR. En este caso, que es la diferenciación. Los de grado 1 tienen menor captación versus los de grado 3 tienen mayor captación. Aquí en esta diapositiva prácticamente es esquemática de lo que les acabo de presentar. Es una paciente con cáncer invasivo, una lesión en la mama izquierda, mastectomía derecha, lesión en la mama izquierda y adenopatías axilares ipsilaterales. Tienen alta avidez con el FDG. Esta es otra paciente con un carcinoma lobulillar, donde prácticamente vemos la lesión en la mama izquierda y adenopatías en la izquierda también. Su proyección de máxima intensidad prácticamente está negativa. No podríamos decir que es un estudio negativo por la baja avidez. Esto es una lesión. Así como también aquí les presento lo de el grado de diferenciación, que también es muy importante, ya que el grado 1, 2 y 3 prácticamente pues están en relación o toman con la avidez de FDG y tienen un factor pronóstico y por lo tanto para respuesta a tratamiento también. El grado 1, pues ¿qué toman en cuenta ellos? En este caso, pues la diferenciación tubular,
el pleomorfismo nuclear y el conteo mitótico. De esto lo dividen en grado 1, 2 y 3. Tenemos que el grado 3 es el pobremente diferenciado y es el que mayor captación va a tener en este caso por FDG y por lo tanto menor pronóstico. Aquí les presento de acuerdo a los inmunofenotipos. De acuerdo a estos inmunofenotipos, aquí tenemos el luminal A, es una lesión de la mama derecha que si la comparamos con el luminal B y con el triple negativo, sí está captando el luminal A, pero de menor intensidad con los otros inmunofenotipos. En el luminal B vemos una adenopatía en la axila y también todas estas lesiones. El triple negativo, pues vemos muchas zonas de captación, tanto axila como mediastino y lesión mamaria, y también algunas óseas. Esto se visualmente o de forma cualitativa tienen mayor sub o mayor captación. Ahora pasamos al PET-CT. ¿En dónde estamos? Contra los métodos de imagen convencional. Estas son las guías que tenemos, que les comenté previamente, donde venían las indicaciones también del estadio clínico, de la Sociedad de Imagen Molecular y Medicina Nuclear y de la Europea también de Medicina Nuclear. Aquí mencionan ellos tal cual. El PET-CT y los métodos de imagen para detectar metástasis a distancia y cáncer de mama. ¿Qué tenemos? Sensibilidad bastante alta, especificidad y valor predictivo positivo y negativo con el PET con FDG. Versus los métodos de imagen convencional, sí tenemos un contraste bastante importante. Aquí lo vemos en esta proyección de máxima intensidad, donde vemos la lesión mamaria, la adenopatía y la lesión metastásica. Ayuda muchísimo, o en este caso el PET nos permite identificar lesiones no conocidas por los métodos de imagen convencional, porque normalmente lo funcional precede a lo morfológico. Ahí vemos, las estamos señalando. En esta diapositiva me gusta ponerla porque es, no solo, o actualmente dicen, pero el PET-CT vamos a radiar a los pacientes. Sí es importante, la bibliografía no es tan reciente, es 2020, pero aquí ellos mencionan sobre la dosis de radiación con los diferentes métodos de imagen que tenemos actualmente, desde mamografía, tomosíntesis, los de MBI con Sestamibi, el PET de mama y el PET-CT. Aquí tenemos que con la mamografía lo que mencionan, 0.5, en este caso milisieverts de dosis efectiva que recibe la mama, el PET de mama 3.5 milisieverts, el PET-CT es bastante alto, 25 milisieverts. Hay que tomar en cuenta que actualmente con este punto que nos sirve más para la enfermedad a distancia o para valorar heterogeneidad tumoral con otros trazadores, el PET-CT ya de 25 milisieverts prácticamente ya lo estamos bajando casi a 10 milisieverts, porque actualmente todos los equipos que ya están en el mercado, todos son digitales, que nos permiten obtener imágenes bajando imágenes más rápidas en menor tiempo de adquisición, con un 60% menor a 70% de dosis. Y por lo tanto, llevamos prácticamente esto ya no es real actualmente. ¿Qué tenemos en esta diapositiva? Ya hablamos de PET con FDG, ya hablamos de otros temas. Ahora pasamos a otros radiotrazadores. Con otros radiotrazadores, aparte del FDG, que estos los manejamos más como imágenes moleculares no invasivas, ya hablamos del FDG, que es un análogo de la glucosa. Otros radiotrazadores nos van a permitir identificar, sobre todo la heterogeneidad tumoral, poder saber si las propias recurrencias o la enfermedad a distancia va a tener la misma expresión del inmunofenotipo, del tumor primario. Tenemos otros trazadores como es el fluorestradiol, que este nos va a permitir obtener de forma in vivo la expresión tanto del tumor primario como a distancia de qué lesiones sí van a tener, sí van a tener estos receptores y por lo tanto les va a servir como respuesta a tratamiento para poder recibir un antiestrogénico. Así como también tenemos otros blancos como es el HER2, también los CXR4, que son los citocinas, y también FAPI, que nos van a permitir conocer, o más bien estos van a ser los inhibidores de la proteína de activación de fibroblastos. Estos nos van a decir, nos va a indicar la presencia de esto, un mal pronóstico. ¿Con cuál empezamos? ¿Y por qué quiero empezar con este? El fluorestradiol, que este es un análogo, en este caso, de los estrógenos. El estradiol está aprobado, fue aprobado más bien por la FDA en el 2020 como agente diagnóstico para la detección de lesiones de receptores estrogénicos.
Prácticamente este es uno de los pocos trazadores que ya está aprobado por la FDA, aparte del FDG, claro, en donde ellos mencionan en estas guías, y tienen sus propias guías, que estos están indicados en usos apropiados para evaluar la funcionalidad del receptor de estrógeno cuando la terapia endocrina es considerada el diagnóstico inicial de enfermedad metastásica o después de la progresión. También para evaluar el estatus del receptor de lesiones que son muy difíciles de biopsiar o que no se pueden biopsiar. Y también para evaluar el estatus del receptor cuando otras pruebas no son concluyentes. Aquí también mencionan mucho, y voy a hacer hincapié de esto, de otros escenarios clínicos, porque en la estratificación del cáncer lobulillar, el paciente, o en los que tienen baja avidez también. Aquí les presento esta imagen donde tenemos en este caso la biodistribución. La principal limitación es la eliminación hepatobiliar. En este artículo presento, me gusta mucho porque es un head-to-head de la evaluación del PET con FDG y fluorestradiol en carcinoma lobulillar. Tenemos que los primeros, fue un total de 7 pacientes, en los cuales los primeros 5 podemos observar que tienen muchas lesiones, tanto en el esqueleto axial como adenopatías y mamaria. A esto se les hizo el FDG, donde prácticamente pues hay muchas lesiones captan más que el FDG. Los últimos 2 pacientes es diferente porque tienen lesiones que captan más con el FDG versus el fluorestradiol. Este es otro, pero con otro trazador, que es un PET con HER, en pacientes con cáncer de mama, HER2 low, que en este caso tenían una histoquímica de 1 o 2. En edición como un PET HER, donde fueron total 10 pacientes. Prácticamente los 10 pacientes tenían múltiples zonas de captación con este trazador, a pesar de ser HER2 low. Aquí tenemos la gráfica de colores de los 10 pacientes, donde los que tenían histoquímica 0, 1 y 2, prácticamente todos tenían captaciones. Este es otro artículo donde mencionan que tenemos aquí el PET con HER, pero con otra molécula que se llama AVI025. Este fue para predecir la respuesta metabólica temprana en pacientes con cáncer de mama metastásico. Lo dividieron en 2 grupos, los pacientes que tenían Sumax de menos de 6 y un Sumax mayor a 8, de los cuales aquí se tuvieron unos fueron positivos, otros negativos, pero no le dieron positivo y negativo. En total, casos positivos fueron 31, borderline 3 y negativo 6. Aquí les presento las predicciones de máxima intensidad, donde la primera imagen, la A, estos dos se le tomaron antes de recibir el tratamiento del paciente, el tratamiento con anti-HER. Este fue su PET-HER basal. Este fue su comparativo con FDG, donde vemos muchas lesiones concordantes en captación. El paciente recibió el tratamiento anti-HER, pero vemos que las captaciones que tuvieron fueron altas. Recibe su tratamiento, le toman su PET con FDG de seguimiento y prácticamente quedó con una respuesta completa. El paciente B, vemos que la lesión no es tan ávida versus el FDG, recibió el anti-HER y este paciente progresó porque le incrementaron las lesiones en el lado derecho. El paciente de abajo tiene el C, tiene una respuesta totalmente heterogénea, ya que este paciente vemos son múltiples lesiones que están captando con el PET-HER, pero vemos que unas con el PET-FDG captan más y las que captan con el PET-HER, hay unas también que captan con PET-HER que no captan con FDG. ¿Qué respuesta tuvo? Totalmente heterogénea. Unas respondieron y otras no. Todo esto se representa aquí en la gráfica de colores, donde en el eje de las X están los resultados de inmunohistoquímica de FISH de 1, 2 y 3 cruces, con los diferentes valores de captación en el eje de las Y que se tuvo con el PET con HER. Prácticamente los de 3 cruces pues tenían bastante subaltos, a diferencia de este, que por lo menos 2 pacientes con inmunohistoquímica de 1, pues prácticamente tuvieron subaltos y se correlacionan con una respuesta completa. En esta diapositiva quiero representar la heterogeneidad tumoral. Es un paciente de 65 años con carcinoma ductal infiltrante, HER2 receptor de estrógeno y progesterona positivo con HER2 negativo. Aquí tenemos el FDG, FES y el PET con HER. Con el FDG vemos captación en el hueso y en la lesión de mama izquierda, que baja la totalidad. También se correlaciona la inmunohistoquímica de receptor estrógeno positivo con la captación del PET con fluorestradiol. ¿Qué pasa con el HER2 a pesar de ser negativo por inmunohistoquímica? Tiene unas zonas de captación que son muy apenas visibles aquí porque
fueron de los primeros estudios que se hizo en el Estudio Nacional de Cancerología, que fue con galio 67, con ese radionúcleo que tiene prácticamente una vida media corta y que da una mala calidad de imagen. Ahorita ya se hace con otro tipo de radiotrazadores. Esto prácticamente pues, no ayudó muchísimo a la imagen, porque al final es un estudio de medicina nuclear, ¿sí? Fusionado. Pero pues podemos valorar la heterogeneidad tumoral, a pesar de eso. Aquí tenemos ya, en este caso, otro ejemplo, la proyección de máxima intensidad de un PET con FDG, que captan pues prácticamente las lesiones de la mama, captan todas, tienen expresión de los receptores de estrógeno en menor intensidad, pero es bastante buena la expresión. Y aquí documentamos que también este paciente tiene expresión del HER, por lo tanto también se beneficiaría de un anti-HER. Ese es otro caso de FDG, FES y HER. Aquí tenemos que prácticamente con el FDG aquí podríamos decir que tiene múltiples lesiones que está captando de problema en la periferia y que es necrosis. ¿Qué pasa con el HER? Con el estrogénico. Vemos que capta la lesión ósea y también captan pues todas las lesiones de la mama y las adenopatías. Justamente hay que prestar atención a esta adenopatía, porque aquí se ve también como si fuera necrosis con el receptor estrogénico. Y con el HER observamos de que pues prácticamente todo lo que está hipocaptante con el receptor estrogénico, aquí está captante totalmente. ¿Qué quiere decir? Esta adenopatía tiene la expresión tanto de receptores estrogénicos a través de este método en la periferia, como en la parte central y periférica con el HER. Habla también de heterogeneidad tumoral. Este es un último caso que les presento de la heterogeneidad, donde es un paciente de 75 años con un carcinoma ductal infiltrante, receptor de estrógeno y progesterona positivo y HER negativo por inmunohistoquímica. FDG, FES y HER. El fluorestradiol vemos que esta adenopatía capta totalmente. La pequeña pues también está captando. ¿Qué pasa con el HER? La pequeña no concentra nada, pero el HER sí concentra la mitad de la adenopatía. La otra adenopatía no está expresando el HER. En esta diapositiva les quiero presentar la utilidad clínica del PET-CT como preterapia para predecir los resultados o la respuesta en pacientes con cáncer de mama. Aquí lo dividieron en pacientes con alto volumen metabólico tumoral y bajo volumen metabólico tumoral. En este caso, los que tuvieron alto volumen metabólico tumoral, que es todo esto, los correlacionan más con que no tuvieran respuesta patológica completa, y los de bajo volumen metabólico tumoral tenían una respuesta patológica completa. Todo esto se ve en estas curvas de supervivencia de Kaplan-Meier, donde vemos el punto de corte que ellos tuvieron fue 13.5 milímetros, de los cuales los pacientes que tenían un bajo volumen metabólico tumoral menor a esto, los de azul, tenían una mayor supervivencia, versus los que tenían un alto volumen tumoral arriba de 13.5 tenían una menor supervivencia. En este otro artículo, les hicieron un PET-CT a las pacientes para predecir la respuesta o el resultado de la quimioterapia adyuvante con o sin pembrolizumab, pero en pacientes triple negativo. Eso es el diferenciador del otro artículo, ya que aquí también tomaron en cuenta el volumen metabólico tumoral. Aquí fueron 4 variables las que tomaron. En este caso, lo dividieron por grupos, pero las variables que tomaron en cuenta fue el submáximo y el volumen metabólico tumoral. Submáximo bajo y alto, un volumen tumoral bajo y alto, y de ahí fueron prediciendo yo una respuesta. En este primer grupo, los pacientes de bajo volumen metabólico tumoral y alto sub se correlacionaron, en este caso, que tenían respuesta patológica completa, más alto porcentaje de tener buenas respuestas. Los pacientes con un bajo submáximo y un alto submax se correlacionaron a una baja probabilidad de respuesta completa. Arriba, de 69 a 84% y abajo de 62 a 60%. Y aquí lo dividieron, todas estas variables las dividieron por varios grupos. Los de alto riesgo, bajo riesgo e intermedio. En el alto riesgo, ellos juntaron en este caso el bajo submax y el alto volumen tumoral. Y ellos encontraron que la respuesta patológica pues nada más era de 48%, o sea, pues era muy baja. En el otro grupo de bajo riesgo, los pacientes con alto submax y bajo volumen metabólico tumoral encontraron respuestas patológicas hasta 94%. Fue muy bueno.
¿Qué pasó en el grupo intermedio? Ellos, en este grupo intermedio, hicieron otra mezcla de variables. En este caso, lo subdividieron en un alto submax y un alto MTB, donde pues ellos en este subgrupo sí encontraron respuestas patológicas completas, versus a los pacientes que tenían un bajo submax y un bajo volumen metabólico tumoral no encontraron respuestas patológicas completas. Este trabajo se presentó en el 2022 en el Europeo de Medicina Nuclear, donde fue sobre inteligencia artificial para valorar el volumen metabólico tumoral total con FDG en pacientes con cáncer de mama metastásico. Aquí se obtuvo el volumen tumoral total a través de dos métodos. Uno, a través de inteligencia artificial, que esto es a través de software que tienen los equipos que nos van a permitir dar un valor de forma automática, ¿sí? Nosotros nada más trazamos como los ROIs y ya nos da como una carga tumoral total, ¿sí? De todo el cuerpo. Y también se hizo la evaluación a través de manual, insertando uno por uno, ¿sí? ¿Qué encontramos aquí? La evaluación manual versus la de inteligencia artificial, que es con el software. No encontramos diferencia significativa en los resultados del volumen metabólico tumoral, que por inteligencia artificial fue 231 mililitros versus 211 en el manual. ¿Qué encontramos de diferente aquí? El tiempo. Nos tardamos 15.7 minutos en el manual versus la mitad de tiempo con inteligencia artificial, únicamente 6.5. Y aquí también vemos, en este caso también obtuvimos los porcentajes de respuesta a tratamiento, que también fueron bastante buenos. ¿Qué tenemos aquí en las conclusiones? Hay que tomar en cuenta que no solamente existe lo que es el FDG, hay otros trazadores que siguen saliendo, pero estos nos van a permitir valorar la heterogeneidad tumoral, que esto va a tener un impacto tanto pronóstico y en el tratamiento, y sobre todo que estos propios trazadores no solamente van a ser diagnósticos, nos van a permitir poder conocer esos blancos moleculares específicos que nos pueden llevar a terapias con radionúcleos actualmente. Hay que tomar en cuenta también que el fluoroestradiol ya tiene sus propias vías. Este ya fue aprobado por la FDA y pues sí si lo utilizamos, nos puede podemos tener un impacto sobre todo en el manejo oncológico. Y es muy importante, sobre todo en imagen molecular, conocer la histología, el subtipo molecular, la evolución de la enfermedad, la clínica actual y tratamientos que han recibido los pacientes para poder llegar a una adecuada valoración diagnóstica o conclusión en nuestros estudios. Muchísimas gracias.